Muy bien, nos encontramos en la ciudad de Pontevedra, aquí cerca a la ciudad de Vigo, en el norte de España. Hoy hemos caminado desde Santiago de Compostela hasta este punto, un promedio de 60 minutos con bus, y en este momento estamos en el río que da dos ciudades. Hemos venido a visitar a la Universidad de Vigo, a la Facultad de Educación. Estamos en este momento a una temperatura de 7 grados. Vamos a recorrer parte de esta zona turística, que son los puentes y los ambientes de Pontevedra. Aquí se encuentra la Facultad de Educación de la Universidad de Vigo, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Vigo. La Universidad de Vigo es parte de la Universidad de Compostela, el cual imparten diferentes cursos o diferentes programas, maestrías y pregrados. Vamos camino a encontrarnos con el grupo que está compuesto por la delegación de Chile y de Perú. Ellos se encuentran muy cerca de donde estoy haciendo esta grabación. Ahí observamos el remo, aparentemente es una embarcación de deporte. No son esas zonas tan montañosas, pero son valles fluviales situados por el mar. Entonces nosotros estamos en el fondo de estas rías, que es la ría de Pontevedra, y en la desembocadura del río Lérez. Esto ya es más agua salada que dulce, porque ahora se nota muchísimo la marea. Si pasásemos dentro de 6 horas, se vería mucho más bajo. Veríamos los arcos del puente mucho mejor y el nivel muy bajito. O sea que aquí a veces llegan los delfines. Lo que pasa que vienen cuando les da la gana, ya podrían tener un horario o así avisarnos. Bueno, ¿qué significa Pontevedra? Puente viejo, viene del latín, de pons vetera. Por aquí pasaba una calzada romana, que sería más o menos el actual camino portugués a Santiago. Y los peregrinos salen de la ciudad por ese puente. Bueno, pues en la época romana, después de construir el puente, abandonaron esta zona durante casi 6 siglos. Cuando regresaron a este lugar encontraron el puente en ruinas, de ahí este nombre de Pons Vetera, que con el paso del tiempo llegó a ser Pontevedra. Y por eso en el escudo de la ciudad lo que aparece es un puente. El puente más antiguo, que ya no tiene nada que ver con el romano, sería este que tenemos aquí delante con los arcos de piedra, pero este ya es fruto de reformas durante varios siglos. O sea, no es ni siquiera el puente medieval. Luego han ido construyendo otros, por ejemplo, aquel que tienen allí al fondo con aquellos tirantes, es uno de los más singulares de España, es de los años 90. Pero bueno, digamos que es el contraste, ¿no? El puente viejo y allá al fondo el puente nuevo. Entonces, Pontevedra estuvo amurallada. La muralla pasaba justamente por donde está este edificio del mercado, porque el río antes era más ancho. Ahora vemos que el puente tiene 11 arcos, pues el original tenía 15. Entonces, justo aquí donde está el mercado encontraron restos de la muralla, pero no queda prácticamente nada de la muralla. Bueno, pues cruzamos y nos vamos ya a meter en pleno centro histórico. ¿Me escuchan bien? Nos vamos al centro histórico, aquí en Pontevedra. Nuestra guía nos está orientando para poder dirigirnos a la zona centro. Hoy día es un día agradable porque no está lloviendo. Nuestra guía nos dice que está negociando con San Pedro para que no pueda llover, y eso nos facilitaría nuestra
nuestro trayecto, porque cuando llueve, llueve con viento y entonces se nos complica el recorrido. Vamos a girar hacia la derecha para poder continuar con el recorrido hacia el centro histórico de Pontevedra. Nuestra guía mencionaba que Pontevedra significa puente viejo. Es un antiguo recorrido de los peregrinos. Viendo muchas plazas, en cada plaza se vendía un producto, estaban especializados. Veremos la plaza de las gallinas, la plaza del pan y la leche, la plaza de las semillas, la plaza de la verdura, iremos viendo estas plazas. Las gallinas no se vendían exactamente aquí, sino al final de esta calle, pero bueno, en recuerdo de ese mercado, colocaron aquí la escultura solo del mercado de Abastos. Es una escultura de una escultora pontevedresa de la provincia de Pontevedra, de Kiki Piñeiro. Es de los años 90. En los años 90 colocaron varias esculturas en el centro histórico. Y luego ven, bueno, aquí levantaron esta calle para hacer obras en el mercado y aparecieron los restos de la muralla. Y del otro lado se construyó el mercado de Abastos. Este es un mercado sobre todo de pescado, pero tiene un poco de todo. Pero bueno, el pescado y el marisco gallego tiene mucha fama en todas partes. Entonces todos los escudos de la familia Mariño de Lobeira aparecen así abrazados por la sirena de su leyenda. ¿Ven en el centro del escudo representado así como las olas del mar? Está muy deteriorado, la familia Mariño. Y ven, bueno, ahí se me pegó, vamos a dormir. Es que los dos lobos están todavía. Los dos lobos que nos lo veis. A ver si se verán mejor. ¿Ven? Los mariños se ven mejor. En el centro, las olas del mar de los mariños y arriba, los dos lobos de los lobos. Bueno, pues seguimos hasta allá. La visita, Pontevedra es bastante llana. Continuamos por las calles históricas de Pontevedra. Aquí uno de los pasajes más conocidos y son recorridos por los turistas que vienen a visitar esta ciudad. Bueno, primero, antes de explicar, es un magnolio del siglo XIX. Y se hace falta que mediados del siglo XIX. Es porque hace unos años encontraron una tía con el tronco de las ramas. Entonces quedó reducido. Obviamente es todo de granito.
Así es con Santiago, de las ciudades gallegas que más conservan. Luego, en el centro histórico tenemos 4 fuentes como esta. Son de hierro, del siglo XIX, con esas caras que representan faunos, ¿no? Que son seres de los bosques, seres fantásticos. Bueno, pues todas se encargaron en una fundición muy elitista que había en el norte de Francia. Mandaron las 2 primeras en barco al puerto de Vigo, y cuando llegaron a Pontevedra y les pasaron los gastos de transporte, decidieron anular rápidamente el contrato a las que quedaron. Continuamos con el recorrido por la calle céntrica de la ciudad de Pontevedra. Santiago, Vigo, nunca hubiese sido Pontevedra. Bueno, este palacete pertenece al museo. El Museo de Pontevedra lo forman 7 edificios. ¿Qué pasa? Que la mayoría están cerrados por obras, por reformas. Es un palacete del siglo XVIII, también con un buen escudo. Cuando un escudo, bueno, cuando una casa tiene escudo, señal de privilegiado, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, no pagaban impuestos. La ley de los impuestos pasaba el... Bueno, yo creo que le daban directamente a devolver la declaración de la renta. Logró conservar estas esculturas y las reubicó aquí. Son alegóricas, no representan a nadie. Son la esperanza y la fortaleza. Y luego a este lado tienen una de las galerías más bonitas de las del centro histórico. Les voy a enseñar una foto en la que se ve el origen de las galerías, que es curioso. Esta es la parte de popa de un galeón, ¿no? Pues aquí está el origen de las galerías. Se inspiraron en los castilletes de popa de los barcos para construir después las galerías en este sistema de los barcos. De hecho, los primeros carpinteros que realizaron galerías para las casas fueron los carpinteros de los barcos. Son de madera, como les decía. Ahora vamos camino a la iglesia de San Bartolomé. Estamos frente a la iglesia San Bartolomé, aquí en la calle de Pontevedra. Siglo XVII y es de las pocas barrocas gallegas con influencia del barroco italiano. Se nota en la forma de la fachada, ¿no? Si le quitásemos las 2 torres y fuese de mármol, pues podría ser perfectamente una fachada italiana. En la fachada aparece la Inmaculada, a la que los jesuitas tenían mucha devoción. Entre las columnas, los escudos de las familias que contribuyeron económicamente a la construcción de la iglesia. Y en la parte más alta, un gran escudo cristal. Lo que pasa es que no es lo habitual. Se conocía como el escudo de Vigo, y no solo se representaba la izquierda. Cuando construyeron la iglesia, no calcularon bien los empujes de la bóveda central. Había un desequilibrio y tuvieron que reforzar esta parte. Por eso no se siguieron estos contrafuertes, estos arcos. Pero bueno, aunque fue algo posterior, no quedó. Lo que pasa es que, bueno, la iglesia abre más tarde. En el primer retablo de la izquierda se encontraría la patrona de la ciudad.
Virgen de la O, Virgen de la Esperanza o la Expectación. Y es la abogada de los buenos cuartos y es la patrona de Pontevedra. Lo que pasa que no se celebra mucho la fiesta porque es en diciembre, el 18 de diciembre, en pleno invierno. Por eso suena más y se celebra más la Virgen Peregrina, que la vemos luego allá arriba, que es en agosto. Bueno, pues ahora vamos a por la lengua. Es la fachada de la iglesia de San Bartolo y internamente se encuentra el patrono del pueblo de esta ciudad. Con dirección a la plaza de esta ciudad. Es una escultura trabajada por una pakistaní en honor a la violencia. Estamos en la Plaza de la Leña. Estas cruces que tenemos tantísimas en Galicia y son un elemento de la arquitectura popular gallega muy característico, pues en un primer momento se situaban en lugares donde se celebraban rituales paganos para cristianizar esos lugares. También solían situarse a lo largo del Camino de Santiago, en lugares en los que había sucedido una muerte violenta como protección de los caminantes. O, por ejemplo, en medio de un puente, y allí acudían las mujeres embarazadas, las que llevaban un embarazo difícil, acudían a medianoche. Ellas pedían a la primera persona que pasase por allí que les echase agua del río sobre la barriga, sobre el vientre. Y así se decía que luego tendrían un parto más fácil. Pero claro, la cosa no terminaba ahí. Cuando nacía ese bebé, esa persona se convertía en el padrino o la madrina de ese bebé, que también menudo compromiso. El lagar es marinero, normalmente está el Cristo por un lado y está súper adornada con las palomas. El Cristo por un lado y la Virgen por el otro. Y en los lugares marineros... Vamos camino a la plaza histórica de Pontevedra a través del recorrido de una de las calles más bonitas de esta ciudad. Este tipo de casas... Continuamos con el recorrido por las calles céntricas de la ciudad de Pontevedra. Esta ciudad se encuentra al sur de Santiago de Compostela, al norte de España, muy cerca al Océano Atlántico. La guía nos comenta que estas construcciones de estas casas son del siglo XVIII, algunos del siglo XIX, otros más modernos del siglo XX. Estamos en la plaza central, la plaza histórica de la ciudad de Pontevedra.
proceso de mantenimiento y remodelación a esta plaza. Vemos la construcción de un edificio moderno y por tanto está en constante cambios esta ciudad. La austeridad, entonces no solían recargar mucho sus iglesias. Ya ven que la portada es súper sencilla, del siglo XIII la portada, es lo más antiguo que queda, y el rosetón ya digo que es moderno. Dentro es bonita la arquitectura, pero las imágenes son casi todas recientes, porque estuvo abandonada la iglesia, y para colmo en los años 90 se quemó todo el techo que era de madera. Bueno, vamos a avanzar un poco y les voy a contar algo de esta fuente que es la más popular de la ciudad. Hay una canción en gallego que habla de esta fuente, pero como ya llevan 10 o 12 días o 15 en Galicia, ya dominan el gallego, ¿no? La canción dice: Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa, a fonte na ferrería e San Bartolomé una praza. Pontevedra es buena ciudad, da de beber al que pasa, la fuente de la herrería y San Bartolomé en la plaza. Porque esta fuente antes estaba allá abajo, en pleno camino de Santiago, y los peregrinos paraban a beber y a descansar. De la del siglo XVI quedan algunas piezas, pero el resto se reconstruyó en el siglo XX. Y cuentan que ya de su inauguración estuvo saliendo vino de los caños en vez de agua. Yo no sé cómo debió acabar la cosa porque no se ha vuelto a repetir la experiencia. Éxito seguro que tuvo, pero sabe Dios cómo acabó ya aquella jornada, ¿no? Saliendo vino de los caños todo el día. Bueno, pues atravesamos los jardines y nos vamos a saludar a la Virgen Peregrina, patrona de toda la provincia. Nos encontramos en un punto importante de la plaza, es la pileta de esta plaza histórica, muy mística. Además se menciona que desde esta pileta salían cientos de litros para que los peregrinos puedan beber. Nos encontramos dentro de la iglesia, la Peregrina. Aquí podemos observar la concha marina gigante. Tiene un promedio de 50 a 65 centímetros de largo. Vamos a ingresar internamente a la iglesia. La escena de la vida, que es una peregrinación de la Virgen. Bueno, Es la parte interna de la iglesia La Peregrina. y también decía alguna que otra palabrota en gallego. El caso es que el loro era tan querido y tan famoso que cuando muere, que murió en 1913, aquí le hacen un entierro multitudinario. La gente iba a la farmacia a dar el pésame a don Perfecto. Le mandaban telegramas de condolencia de toda Galicia. Incluso disecaron el cuerpo del loro e instalaron la capilla ardiente en la farmacia. Pero era tal la avalancha de gente que tuvieron que trasladar el cuerpo a un salón de actos. Y durante 5 días pasó gente a despedirse de él. Y luego, porque la cosa no terminó aquí, el cortejo fúnebre con el cuerpo del loro fue recorriendo la ciudad. Y al llegar a la farmacia, aquí pararon, porque una coral de Pontevedra esperaba el cuerpo del loro para entonarle unas canciones de despedida. O sea, imagínense la escena, ¿no? Y luego ya está emocionada usted con la muerte del loro. Yo también. Bueno, pues luego ya lo enterraron en las afueras en una propiedad que tenía don Perfecto. Por eso aquí, ¿ustedes conocen el entierro de la sardina en España? No.
en España, el último día de carnavales, como símbolo de final de la fiesta y de los vicios y de todo, y el inicio de la cuaresma para Semana Santa, se entierra simbólicamente una sardina que se hace de madera o de tela o lo que sea. Y aquí no enterramos una sardina, enterramos un loro. ¿Qué es este? Él. Ah, qué bonito. Cada año lleva una vestimenta distinta. Ay, qué lindo. Es este, por alusión a este olor. Casi siempre temas de crítica. Aquí va de obrero de la construcción, ¿no? A punto de jubilarse a los 65. Y se murió del susto cuando le dijeron que tenía que trabajar hasta los 67. Otro año, por ejemplo, el año pasado iba criticando la proliferación de parques eólicos. Otro año fue de torero, de bombero, de policía, dependiendo de la polémica del año, ¿no? ¿Quién es el encargado de elaborar? Una asociación aquí cultural. Se recubre de plumas tiñas de colores muy vivos y cada año se viste de una manera. No sabemos, hasta el mismo día no se sabe de qué va a ir vestido. Lo visten aquí en la plaza. Entonces es cuando se va descubriendo de qué va ese año. Entonces luego se quema ahí en la plaza de la Herrería y es cuando termina el carnaval. Desde hace casi 20 años tenemos aquí la escultura del loro. Y en el suelo pone Rabachol, alma del carnaval de Pontevedra, el año en el que murió, el año 1913. Luego, antes de terminar, les cuento alguna anécdota más del loro que dan para un libro, las historias del loro. Bueno, pues ahora vamos a parar aquí en el acceso al porque donde se encuentra ahora el Burger King, ahí estaba el antiguo hospital de San Juan de Dios, que amenazaba ruina, llegó el siglo XIX y se lo llevaron por delante. Y se construyó este edificio de influencia francesa, sobre todo en la parte de arriba. Y aquí tenemos otra fuente como la que vimos antes, que les comenté que había 4 en el centro histórico. En el suelo, parte de la canción en gallego que comenté en la otra fuente. Empezaría ahí abajo en el suelo y pone Pontevedra e boa vila, da e ver a quen pasa. Nosotros seguimos el camino porque vamos ahora a la plaza que tiene los mejores escudos del centro histórico. Y luego vamos a ver la casa más antigua de Pontevedra que tuvo que ver con un pirata. No creo que les suene porque como nombre de guerra de pirata no pega nada. Se llamaba Benito. Y Benitiño menos todavía. Hemos encontrado la segunda fuente aquí en esta plaza. Vamos camino a una de las plazas, a otra de las plazas más recorridas por los peregrinos y por los visitantes. La Palomita también va con nosotros. Oye, Palomita. Guíanos el camino a Santiago, Palomita. Vamos. Es nuestro guía, la Palomita. Preguntaba por los nombres de gallego. Por ejemplo, de Ángeles Ángela. O Ángela, de Ángela Ángela. Cuando entra alguna borrasca, algún temporal, la humedad afecta más a ese lado de la casa y así queda más protegido. Este invierno habría que ponerle 7 capas. Pero qué tan conchas. La gigante que hay allá en la...
La verdad que me está gustando mucho Pontevedra. Espero que a ustedes también. Este es el mejor ejemplo, el que les decía, de la cantidad de casas con escudos que tenemos. En esta plaza no pegaba ninguno, ¿no? Plaza de Teucro, un nombre un poco raro. Teucro cuenta una leyenda que fue el mítico fundador de la ciudad, que fue un héroe de la guerra de Troya, que llegó a estas costas. Y cuando llegó a estas costas se cruzó con una sirena, la sirena Leucoiña. Se enamoró perdidamente de la sirena y los dos siguieron por la costa hasta llegar a este lugar. Y como él era de origen griego, cuando llegó aquí le puso a este lugar el nombre de Helenes. Aquí hay una coral en Pontevedra que se llama así, la Bella Helenes. Nos encontramos en la Casa de los Marinos, aquí en Pontevedra. Continuamos recorriendo, vamos, no te canses. Continuamos recorriendo las calles de Pontevedra, un lugar sumamente histórico, con construcciones antiguas desde el siglo XVI, siglo XVII. No el término municipal, la ciudad rozamos los 65.000 habitantes, que estamos de maravillas. Yo no quiero que crezca más, que tenemos todos dos pasos. Bueno, esta es de las casas más antiguas de Pontevedra, del siglo XV. El exterior, el interior está muy transformado. Conserva estos arcos tan curiosos, son góticos, que hay gente que le recuerda a algo árabe, pero no tiene nada que ver con los árabes. Y luego los dos escudos. ¿Ven que el escudo más grande tiene una garza? Y es todo el siglo XV menos la cabeza de la garza. Porque ahí no sé en qué época abrieron una ventana y decapitaron a la garza. Cuando restauraron la casa aprovecharon para reconstruir la cabeza. En un escudo, cuando colocaban así animales como